Hola amigos, hoy quiero que aprendas de una manera fácil la ley de las presiones parciales de Dalton. En toda mezcla de gases, la presión total va a ser igual a la presión de cada uno de los gases que están en ese sistema. Por ejemplo, si tenemos nitrógeno, oxígeno y argón en un recipiente, la presión del nitrógeno es 1.5, la del oxígeno es 0,7, la del argón va a ser igual a 0,3. La presión total de ese sistema entonces va a ser la sumatoria de cada una de esas presiones. 0,3 más 0,7 me da 1, más 1.5 me va a dar 2.5 y este sería la presión total de la mezcla de gases conformada por el nitrógeno, el oxígeno y el argón. Es importante comprender también el concepto de la fracción molar. La fracción molar de un gas va a ser igual al número de moles de ese gas dividido entre el número total de moles de los gases que están participando en el proceso. La fórmula para determinar la presión parcial de un gas va a ser igual a la fracción molar de ese gas multiplicado por la presión total del sistema. Una manera diferente también para determinar la presión parcial de un gas va a ser igual al porcentaje del gas en la mezcla dividido entre el 100 por la presión total. Es importante recordar la ecuación general de los gases en donde PV es igual a N, R y T. Como estamos hablando en términos de presión, es necesario despejar la presión y me va a quedar que la presión va a ser igual al número de moles por R y por T dividido todo entre el volumen, porque aquí está el volumen multiplicando y lo vamos a pasar a dividir. Cuando necesitemos la presión total, entonces podemos representar aquí P como presión total y también es necesario tener un número de moles totales. Para comprender esto mejor, vamos a realizar un problema que dice así. En un recipiente con capacidad de 600 centímetros cúbicos hay una mezcla de 7 gramos de nitrógeno y 3.2 gramos de dióxido de azufre. Si la temperatura es 27 grados centígrados, se pregunta, ¿cuál es la presión en el interior del recipiente? Segundo, ¿cuál es la fracción molar del nitrógeno? Y tercero, ¿cuál es la presión parcial del dióxido de azufre? Teniendo en cuenta ese problema, ahora sacamos los datos. El volumen es igual a 600 centímetros cúbicos. La masa del nitrógeno es igual a 7 gramos y la masa del dióxido de azufre es igual a 3.2 gramos. La temperatura es igual a 27 grados centígrados. Lo primero que vamos a hacer es hacer los factores de conversión aquí del volumen y de la temperatura. Entonces, el volumen, como está en centímetros cúbicos, vamos a hacer su factor. 1 litro equivale a 1000 centímetros cúbicos. Cancelamos centímetros cúbicos con centímetros cúbicos y multiplicamos 600 por 1 entre 1000 y eso me va a dar igual a 0,6 litros. También vamos a hacer el factor de conversión de la temperatura, como está en grados centígrados, para pasarlo a Kelvin se le suman 273 y me va a quedar un valor de 300 grados Kelvin. A continuación, vamos a determinar el número de moles de nitrógeno y también el número de moles de dióxido de azufre. Para ello, vamos a usar la fórmula del número de moles que es igual a la masa dividido entre el peso molecular. De esa forma, vamos a tener que el número de moles del nitrógeno va a ser igual a la masa del nitrógeno, que me la están dando aquí, son 7 gramos, dividido entre el peso molecular del nitrógeno, que lo buscamos en la tabla periódica y tiene un valor de 14. Pero como hay 2 nitrógenos, entonces 14 por 2 me va a dar 28 gramos mol, que son las unidades. Vamos a dividir entonces 7 entre 28, 7 entre 28 y me va a dar un valor de 0,25 mol. De la misma manera vamos a determinar el número de moles del dióxido de azufre utilizando número de moles es igual a la masa entre el peso molecular y me va a quedar que el número de moles va a ser igual a la masa del dióxido de azufre, que son 3.2 gramos. El dióxido de azufre
es un compuesto que está conformado por azufre y por oxígeno. El azufre tiene una masa de 32 vista en la tabla periódica. Como hay un solo azufre, 32 por 1 me va a dar igual a 32. Y el oxígeno, que lo está conformando, aquí lo podemos observar, el oxígeno tiene un peso de 16, pero como hay 2, serían 32. Cuando sumamos estos dos me va a dar 64 gramos mol. Esa es la masa que vamos a utilizar para el dióxido de azufre. Cancelamos aquí gramos con gramos y aquí gramos con gramos y me va a quedar mol, que es lo que estoy buscando. Entonces vamos a hacer ahora esta operación 3.2 entre 64 y me va a quedar un valor de 0,05 mol. Aquí tenemos las moles de nitrógeno y las moles de dióxido de azufre. Ahora sumamos las moles de nitrógeno con las moles de dióxido de azufre y me va a dar 0.3 mol, y esto es igual al número de moles totales. Ahora, utilizando esta expresión de la presión total, vamos a determinar la respuesta de nuestra primera pregunta, que es la presión. Va a quedarme de la siguiente manera. La presión total va a ser igual, y vamos a buscar el número de moles totales, que es 0.3 moles, 0,3 moles, multiplicado por R, que es la constante universal de los gases, y tiene un valor de 0,082 atmósferas por litros sobre mol por grado Kelvin, y vamos a multiplicar por la temperatura, que son 300 grados Kelvin. Todo eso va a estar dividido entre el volumen, y el volumen es 0.6 litros. Realizamos esa operación, 0.3 por 0.082 por 300 es igual, dividido entre 0.6, y me va a quedar un total en la presión de este sistema de 12.3 atmósferas. ¿Por qué me quedan atmósferas? Porque voy a cancelar aquí litros con litros, Kelvin con Kelvin, mol con mol, y me queda atmósfera, que es lo que estoy buscando. La siguiente pregunta me dice cuál es la fracción molar del nitrógeno. Para ello vamos a utilizar esta fórmula y me va a quedar de la siguiente manera. La fracción molar del nitrógeno va a ser igual, como aquí me dice, que a las moles de ese gas, en este caso las moles de nitrógeno, que son 0.25 mol, y lo voy a dividir entre las moles totales, que son 0.3. Cancelo mol con mol y me va a quedar 0.25 entre 0.3, me va a quedar un valor de 0,83. Esta es la fracción molar del nitrógeno. La otra pregunta que me están haciendo es cuál es la presión parcial del dióxido de azufre. Para ello vamos a utilizar esta fórmula que está aquí, en donde quedaría así: la presión del dióxido de azufre va a ser igual a la fracción molar del dióxido de azufre por la presión total, y la presión total fue la que determiné acá. Entonces me va a quedar de esta manera: la presión del dióxido de azufre va a ser igual a su fracción molar, que no es más que dividir sus moles, 0.05 mol, entre el número de moles totales, que son 0.3 moles, y lo multiplicamos por la presión total, que ya la habíamos determinado, 12.3. De esa manera, entonces vamos a determinar la presión total del dióxido de azufre, la fracción molar multiplicada por la presión total. Nos quedaría de la siguiente manera: 0.05 entre 0.3 es igual por 12.3, que es la presión total, y me va a quedar que la presión parcial del dióxido de azufre va a ser igual a 2.05 atmósferas, porque las moles se van a cancelar. Espero te haya gustado esta explicación.
dale me gusta y comparte con tus amigos.